Uno de los documentales que más ha dado de qué hablar en la plataforma de streaming Netflix es El estafador de Tinder, que cuenta los testimonios de mujeres que se dejaron engañar por un hombre que mostraba una vida de lujos y viajes en jet privado, al hacerse pasar como el hijo de un multimillonario con problemas de seguridad. La aplicación de citas Tinder, quizá una de las más populares en el mundo, era la herramienta en la que Simone Levy conocía a las mujeres con las que empezaba una cercana relación al punto de que las convencía de prestarle altas sumas económicas con la promesa de devolverle el dinero cuando sus problemas acabaran. Cuando conseguía la suma, simplemente desaparecía. El caso llegó a los diarios internacionales y posteriormente a la compañía de la mano de Felicity Morris, la encargada en la dirección que llevó a la pantalla las declaraciones de la noruega Cecilia, la sueca Pernilla y la holandesa Aileen Charlotte. Pero ¿quién es Simone Levy? El nombre real del estafador de Tinder es Shimon Yehuda Hayuf, quien nació en 1990 en Tel Aviv, Israel. De acuerdo con algunos portales locales, pertenece a una familia ultra ortodoxa judía. Sin embargo, sus andares por la app, creada en el 2011, no fueron sus primeros delitos, ya que anteriormente fue acusado de fraude por cobrar cheques de personas para las que había trabajado. Al ser reconocido, cruzó la frontera con Jordania con un pasaporte falso. En el 2015 fue capturado en Finlandia acusado de estafa, al ser denunciado por algunas mujeres, lo que le trajo una condena de 3 años de prisión. En el 2017 cambió su nombre y 2 años más tarde, en el 2019, quiso huir a Grecia, donde fue extraditado a Israel para ser condenado 15 meses en la cárcel, de los cuales por la pandemia solamente estuvo encerrado 5 de ellos y fue puesto en libertad. Además, se le impuso una multa de $50,000 para sus víctimas. Después de la salida de la producción de Netflix, Levy cerró sus redes sociales, en las cuales mostraba su lujosa vida y negó los hechos o recibir dólares de las involucradas. Compartiré mi versión de la historia en los próximos días, cuando haya resuelto la mejor y más respetuosa manera de contarla, tanto para las partes implicadas como para mí. Hasta entonces, por favor, mantengan la mente y el corazón abiertos. Expreso.